El mes de la mujer, tenemos una invitada de lujo que ahora en unos minutos la voy a presentar. Primero me presento, mi nombre es María Noel Lucano, soy psicóloga, soy coach ontológico, soy consultora organizacional y me especializo en trabajar con personas y con equipos de personas que desean lograr cambios transformacionales en su vida para poder concretar los objetivos, las metas, los proyectos que se propongan sin boicotearse, dejando de procrastinar y pudiendo realmente llegar a lo que cada uno considere el éxito, lo que es el éxito para cada uno, que es un término subjetivo, que es un término relativo, y es importante también que lo tengamos en cuenta, lo que para cada uno es el éxito y lo que a cada uno le hace sentir desarrollado, feliz y en eje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar trabajando en este mes de la mujer con nuestra invitada de lujo, que es Elena Estrada. Ahora la presento. Primero quiero agradecer a quienes nos están apoyando para que esta charla sea posible, a Lean a Networking Lean Argentina, con la líder Lisette Rencoret, que hoy está presente con nosotros, y gracias a ella también es posible este evento, y nos está apoyando también Melina Joyerías, que me ha permitido lucir estas hermosas piezas, que los invito a visitar. Uno de sus locales está en Galerías Pacífico. Melina Joyerías tiene unas piezas increíbles y que son realmente muy glamorosas y muy, muy bellas para cada una de nosotras. Así que agradezco muchísimo a los que nos están apoyando, y por supuesto agradezco a Blen, que es el equipo con el cual, digamos, armamos todo esto. Armamos, a veces yo diría, armaron, ¿no? Parezco el mosquito, armamos, y les agradezco un montón. Ellas son Rosana, Carolina y Maya, que son quienes me aguantan, quienes me bancan, y quienes están conmigo al pie del cañón con todas las locuras que se me van ocurriendo, y con el nivel de exigencia que tengo, que es bastante alto, y ellas ya lo saben. Y ahora sí, y voy a presentar con muchísimo placer a nuestra invitada de lujo. Ella es Elena Estrada. Voy a describir brevemente algo de su bio. Ella es abogada, ella es máster en Mercado de Capitales y Financieros, es creadora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en el Ministerio de Producción de la Argentina. Ella es conferencista, es consultora especializada en autonomía de las mujeres, es productora de contenidos en su podcast Mujeres Poder, artículos de opinión y en redes sociales. Además es autora de un libro que se lo súper recomiendo. Ella ahora nos va a hablar del libro Saltar por Nosotras, un libro excelente, muy inspirador, muy motivacional, muy motivador. Y cuando empecé a pensar en el ciclo de charlas y dije, bueno, ¿quién va a ser la invitada en el mes de marzo? Y la primera que se me cruzó por la cabeza es Elena. No podía no ser Elena la persona que estuviera en este ciclo de charlas, así que muy bienvenida, Elena. Muchísimas gracias por estar acá, y bueno, y quiero que ahora sí te presentes vos y nos cuentes un poco de tu historia. Bueno, muchísimas gracias, María Noel, y al equipo, que sé que preparar estas cosas lleva sus nervios, lleva sus tiempos. Además esta es la primera de tus entrevistas, así que ojalá que sea con estrella y que sea el primero de muchos éxitos. También a los auspiciantes que se juegan por cosas así, lo bien que hacen, porque están en el buen camino, y aprovecho también a mandarle un beso enorme a Lisette, que siempre acompaña este tema de iniciativas y siempre está uniendo mujeres. Es una mujer que potencia un montón, así que un beso especial para ella. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Esperemos hoy, entre María Noel y yo, poder darles valor. Lo que sí les digo desde el vamos es que soy muy fácil de encontrar en todas las redes. Me pueden escribir por cualquier inquietud que tengan o lo que sean, dentro de lo que pueda. Siempre trato de dar una mano si es posible, o lo que necesiten, así que ya desde el vamos les digo que cuenten conmigo para lo que necesiten. Así será, Elena. Y para arrancar, se me había ocurrido, en función un poco del libro que estuve leyendo, que nuevamente se los sugiero, se los recomiendo porque es excelente y es muy inspirador. Hubo un par de frases que yo me fui anotando del libro porque quería como utilizarlas como disparadoras para esta charla, para iniciar esta charla, que me parecieron muy interesantes, esta charla que va a ir danzando en esto de
¿De qué se trata cuando hablamos de la mujer en la actualidad? ¿De qué se trata ser hoy mujer en este nuevo paradigma? ¿De qué se trata el empoderamiento femenino? ¿De qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento femenino? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Bueno, hay un montón de temas muy, muy ricos, vamos a ver todo lo que vamos a poder abordar en esta hora de charla, pero quiero arrancar con una frase que con dos palabritas que me parecieron sumamente ricas y que aparecieron en tu libro, que es esto del miedo versus la incomodidad, ¿sí? A ver, la diferencia entre el miedo, que a veces las nombramos como si fueran sinónimos, y la incomodidad, y no lo son. Y quería un poco, Elena, preguntarte a vos, a ver, para que nos contaras un poco de estas diferencias entre el miedo y la incomodidad. Bueno, muchas gracias. Primero, como título grandote, yo diría que en mi experiencia, y no es científica, sino empírica, de haber trabajado muchos años con muchas mujeres y seguir haciéndolo, muchas veces las mujeres nos vemos atrapadas como en un pasillo que a veces es muy finito, que está entre el miedo y la culpa. Entonces, para mí estas dos emociones son importantes de analizar y de mirar, porque son limitaciones que muchas veces tenemos, tanto por límites internos como externos. Entonces, centrándonos sobre la parte del miedo, en el libro una de las frases que abre un capítulo es, si hay peligro, ¿qué es miedo? Si hay incomodidad, es incomodidad, ¿no? Es incómodo. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Primero hay que entender el miedo como tal. Yo no adscribo a, si tenés miedo anda igual. No, no, definamos bien. Si tenés miedo es una emoción muy importante de supervivencia, que es lo que nos ocurre cuando hay un peligro inminente. El típico ejemplo es: estoy en el bosque y viene un oso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decidir rápidamente, lo combato con lo que tengo, salgo corriendo. Y para tomar esa decisión en muy corto tiempo, nuestro cuerpo físicamente libera unas hormonas, hay unos cambios físicos muy profundos, que nos hace pensar más rápido, nos hace tener más fuerza. No sé si alguna se puede relacionar en una situación de estrés que de repente tiene una fuerza muscular que desconocía, una velocidad en correr que desconocía. Bueno, es porque tenemos una inyección de química que nos permite esos como superpoderes. Entonces, yo creo que al miedo hay que estarle muy atenta y no desvalorizarlo, porque es muy importante y es de supervivencia. Entonces, si estoy en una calle oscura y me empiezo a sentir incómoda porque empiezo a sentir cosas extrañas y siento miedo, yo digo, hay que darle bolilla, no sigas caminando, no, créele a tu cuerpo, hay algo ahí que puede haber un peligro potencial, y actúa en consecuencia. No ser temerario, no estoy a favor de ser temerario. Eso cuando hay un peligro. Ahora, muchas veces las mujeres nos encariñamos de la palabra miedo y la usamos para todo. Me da miedo ir al baño sola, una chica en una fiesta. Me da miedo hablar en público. Es que me da miedo que se enoje. Bueno, y ahí es donde digo, pará. ¿Cuál es el peligro? Y si el peligro de hablar en público es me aprieta el zapato, que no estoy, digamos, en mi zona de confort, entonces no es miedo, es incomodidad, que es molestísima, no la vamos a subestimar tampoco. A nadie le gusta estar transpirando en frío, que le tiemble la voz, pero es incomodidad. Entonces, usemos la palabra miedo cuando corresponde, actuemos en consecuencia, y en todas las otras zonas que sea incomodidad, ahí sí, yo te digo, anda con la incomodidad, porque es la única manera de salir de tu zona de confort. Cuando estás cómoda, bueno, es confortable, es la zona de confort, la que conoces, donde te sentís que te manejás con naturalidad, que entendés los factores que están en juego, y quizás hablar en público la primera vez es una situación novedosa, te sentís observada, digamos, pasan un montón de cosas, y digo, bueno, prepárate para eso, tampoco te mandes así nomás, ¿no? Y te podés preparar desde video de YouTube cómo se hace, pedir consejos o lo que fuese, o hacer un curso de oratoria incluso. De todas maneras, en el momento de salir al escenario, lo puedo decir con conocimiento de causa, y a todo el mundo le duele un poco la panza, o a la mayoría, ¿no? Y después nos vamos haciendo más caraduras y sale, también eso es cierto, con la práctica. Pero bueno, siempre hay una primera vez para esas circunstancias, y llamémoslo, en vez de me da miedo, me da mariposas en la panza, que creo que también lo describe de alguna manera y es más positiva. Y yo digo, si sentís mariposas en la panza, es que algo estás dando un paso hacia adelante. Ahí sí, abracémoslo, sintámoslo, vivámoslo y conquistemos ese nuevo espacio. Así que creo que diferenciar miedo de incomodidad es una herramienta para animarnos a ir a esos
nuevos espacios donde antes quizás nos reteníamos con la palabra miedo, ¿no? Totalmente. Y en un momento escuché una frase que la tomé y hoy la repito, que es esto de una incomodidad tolerable, ¿no? Me pareció muy interesante esto de poder atravesar una incomodidad que sea tolerable. No se trata de ser kamikazes ni de inmolarnos, ¿no? Pero sí de poder atravesar una cierta incomodidad en pos de un crecimiento y en pos de una evolución. Como vos decías recién, Elena, claramente cuando nos quedamos en una zona conocida o en una zona de confort, que no está mal, porque todos tenemos derecho a elegir en dónde nos queremos quedar, pero sepamos que en esas zonas conocidas o de confort no crecemos, no evolucionamos. Entonces, si nuestro deseo, si nuestra ambición es progresar, evolucionar, dar un pasito más, ya sea en lo personal, en lo profesional, en lo laboral o en lo que sea, es importante saber que vamos a atravesar ciertas incomodidades y es importante saber que esas incomodidades tienen que ser tolerables, porque no tiene que haber un sufrimiento o un padecimiento, que esto es muy cultural, ¿no es cierto? Muy cultural a nivel histórico, a nivel religioso, ¿no? Esto de hay que pasarla mal y cuanto peor la pases entonces es porque te van a salir mejor las cosas. Bueno, no soy partidaria de eso, soy partidaria del esfuerzo, no del sacrificio, no del sacrificio. Ahí sí marco una gran diferencia entre esforzarnos, trabajar, bueno, y consecuentemente con lo que deseamos lograr, pero no desde el lugar de tortura, ¿no es cierto? Adhiero a esto que vos estás planteando, Elena. Y con esto te quiero llevar a otra frase que también tomé del libro, que me pareció muy rica, que es tu voz te hace voz. O sea, tu voz, lo que hoy están oyendo, que es mi voz, te hace voz. Esa frase me pareció como, wow. A ver, contanos un poco, Elena, esa frase, qué es lo que qué es lo que quiere decirnos, ¿no? Bueno, esa frase nace de una experiencia personal, si se quiere, y de grande. Siento que lamentablemente aprendí esa lección demasiado de grande. Me hubiera encantado saberla de antes, por eso la compartí. Y que tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotras mismas. Y sabes, María Noel y todas ustedes, yo en el Instagram hago stories, ¿no? Historias donde pregunto mucho y me gustaba como una especie de encuesta informal. Y me da muchísima información. Y una de las últimas que hice, creo que fue la semana pasada, era justamente cómo nos hablamos a nosotras mismas. Y pregunté, ¿cómo te hablas a vos misma? Una cosa así, y las respuestas posibles eran con mucha dureza, y la otra era, me hablo bien, con cariño. Y salió 50 y 50, o sea que hay 50% de mujeres que admiten, que se reconocen, que se hablan con dureza. Y muchas veces nos hablamos a nosotras mismas de una manera tal que no permitiríamos que un tercero nos hable así. Si alguien, una amiga, un familiar o lo que fuese nos hablara así, diríamos, para, así no. Reformulá, baja el tono, cambia el vocabulario, sin insultos. Y muchas veces tenemos incluso insultos hacia nosotras mismas. Qué tarada, qué estúpida, y no quiero seguir porque hay de más elevado, ¿no? Ves que sos un inútil, ves que no servís nada. Y es como, lo usamos como una cosa como muy diaria, y nos acompaña. Y es muy hostil hacia nosotras mismas. Es, digamos, nuestra voz es con quien convivimos más que cualquier tercero, bajo el mismo techo, ¿no? Porque es el mensaje, el vocabulario, el tono, el abrazo o la lejanía con la que convivimos. Y lo que yo descubrí tarde en la vida es que podemos elegirlo, que no es la voz que te tocó y con esa tenés que ver cómo te las arreglás. Uno puede elegir cómo se habla. Entonces, no sé cómo fue, la verdad que me falta encontrar el momento que me di cuenta, y el día, eso sí lo tengo, que fue de un momento para el otro, que fue de un día para el otro, que dije, me voy a hablar divinamente, quiero ser mi mejor cómplice, quiero matarme de risa conmigo, no te digo perdonarme todo, porque cuando me mando una macana, me mando una macana, sí, y si tengo una bajeza, la tengo también, o sea, no hacer de cuenta que no cuando existe, pero sí que de tratarnos bien, de acompañarme con mi voz, que no sea un enemigo, que no sea un juez, que no sea un juez. Y también cuando vamos aflojando esa voz interior, otra cosa que he notado es que la aflojamos hacia el exterior, y eso siempre es bueno también, ¿no? Empezamos a tener como una mirada más empática hacia los terceros también,
y tenemos que empezar por nosotras mismas en ese sentido. Así que bueno, es una frase que a mí me pega en lo personal y que quise compartir. Tal cual, y es muy rico lo que estás diciendo, esto de ser más amorosas con nosotras, ¿no? Cuando uno es más amoroso con uno mismo, puede empezar a ser más amoroso con el otro. O sea, si no arrancamos por casa, claramente todo lo que no se resuelve acá adentro, en este templo, digo, en este templo, porque también nosotros tenemos nuestro propio templo, ¿no? Lo vamos a proyectar, aunque no querramos, inconscientemente lo terminamos proyectando afuera. Entonces, por eso esto que vos decís, el trabajo de empezar a tratarnos de otra manera, empezar a hablarnos de otra manera, también va a hacer que podamos dirigirnos hacia los otros de una manera más empática, como vos bien dijiste recién, Elena, más amorosa, y yo diría también un poco más condescendiente. Y acá es donde aparece algo que yo mencioné al principio, en lo de exigencia, ¿no? O sea, registrar los niveles de exigencia y de crueldad con los que nos tratamos a nosotras, y que muchas veces no nos damos cuenta y lo proyectamos y lo terminamos trasladando hacia afuera, ¿no? Es un proceso y es muy interesante esto poder registrarlo. Vos recién dijiste, me di cuenta tarde. Yo no sé cuándo es tarde o cuándo es temprano. Lo que sí sé es que está buenísimo haberse dado cuenta, ¿no? Que uno ya lo pueda registrar, que lo podamos registrar, que lo podamos en algún momento, es como que se nos caen todas las fichas y decir, ay, me está pasando esto, ya es un recontra plus, sea a la edad que sea. Vos pensás, Elena, y todas las que están escuchándonos, que hay gente que lamentablemente pasa toda su vida sin registrar algunas cosas que son tan básicas y se siguen maltratando y por seguir inmersas en todo un discurso social y cultural con mucho mandato. Y bueno, en este periodo, en este proceso donde estamos transicionando, y acá estoy inventando un verbo, ¿no? Pero donde estamos transicionando hacia, bueno, hay un montón de cosas que justamente estamos viviendo y que vamos a continuar viviendo, donde vamos a poder replantearnos y seguirnos preguntando dónde estamos y dónde realmente queremos estar, y qué es lo que necesitamos hacer para llegar a esos lugares, ¿no? Y con esto también quiero tomar otra frase, que con esto doy pie para llevar otra frase que también rescato de tu libro, que decía, el agua que se estanca se pudre y muere. Y me pareció como, buenísimo, el agua que se estanca se pudre y muere, y esto nos da pie para hablar del cambio, y nos da pie para hablar del movimiento, ¿no? Porque el movimiento es la constante en la vida, aunque nos resistamos, estamos en constante movimiento, ¿no? El mundo está en constante movimiento. Entonces, ¿qué nos querés comentar, Elena, sobre esto, ¿no? Sobre el agua que se estanca, si se estanca se pudre y muere. ¿Qué pasa con el movimiento, con este periodo de transición, en este momento donde estamos atravesando paradigmas diferentes? Bueno, creo que tiene bastante que ver con, a ver, no me llama la atención que te haya llamado la atención a vos, porque es algo que está muy presente en este corto diálogo que hemos tenido hasta ahora, que es lo de procrastinar o no procrastinar, esto de permanecer en la zona de confort, que vos dijiste, bueno, son elecciones que se hacen y es respetable. Lo que no podemos obviar es que tiene consecuencias eso también. Porque muchas veces pensamos que cuando omitimos tomar decisiones, porque son decisiones bravas, porque son decisiones que a veces no tienen vuelta atrás, porque son decisiones que pueden afectar emocionalmente a terceros, o nos interpelan, o nos hacen enfrentarnos con una verdad que no nos gusta, pensamos que mientras no tomemos esa decisión, no, no pasa nada, no hay ningún cambio. Y cuando permanecemos en ese no tomar la decisión, ocurren cosas. En general, son más perjudiciales que beneficiosas. El paso del tiempo tiende a agrandar los problemas, no a solucionarlos. Hay muy pocos que se solucionan naturalmente con el tiempo y con el fluir, digamos. Pero en general se van haciendo cada vez más grandes, le tenemos cada vez más miedo, cada vez más respeto, cada vez esa cosita que habíamos dejado abajo de la alfombra se va haciendo más grande y con la que convivimos y nos va haciendo la mochila más pesada. Entonces esta frase que vos decís sobre el agua estancada, creo que fue Laura Muchnik o Dolores Cortés que la pusieron en su intervención, no es mía, y creo que tiene que ver con eso, sí. Y que las mujeres que tendemos a tener más aversión al riesgo,
estamos educadas en cuidarte, en cuidarnos a nosotras mismas es algo muy presente desde muy chicas, desde no manchar la ropa, hasta estar, digamos, muy atentas a nuestra seguridad física, que, digamos, responde a una realidad, no es un invento, pero sí el tema de cuidarnos a nosotras mismas está muy presente. Entonces, todo lo que sea cambio significa cierto grado de riesgo, porque saltamos de una zona de conocimiento, estamos en un momento en el aire, ¿no? Por eso también el libro mío, Saltar por Nosotras, tiene que ver mucho con este proceso, que podemos estar muy acompañadas antes de saltar a la pileta donde fuese, ¿no? Con acompañamiento y estar muy apoyadas. Pero el momento mismo de saltar, ese impulso que hacemos con nuestras piernas, es bien propio y bien ganado, digamos, tenemos todo el mérito de hacerlo, porque ese último instante es nuestro y de nadie más, no nos empujan, que no es lo mismo. Entonces, tiene ese instante, y ahí, antes de llegar al nuevo territorio, hay un momento de vacío ahí de estar en el aire, que a veces es más largo que un salto en la pileta, ¿no? Y que es bien bravo también, porque ¿qué pasa? Ya quemé naves allá atrás, y todavía no llegué a mi nueva costa, a mi nuevo territorio, ¿qué va a pasar ahí? Muchas veces ahí nos engancha como a mitad del río y muchas queremos volver a lo anterior porque la incertidumbre nos gana, la ansiedad nos gana, y entonces decimos, más vale viejo conocido que nuevo por conocer, y no terminamos el proceso. Y a veces vamos y venimos y vamos y venimos, ¿no? Y yo siempre voy a llamar a llegar a Ítaca, como diría Gaddafi, ¿no? Y hacer el viaje del héroe, que en chiquito o en grande quiere decir con llegar a las nuevas tierras. Y no hacerlo, si bien coincido con vos que tiene algo de respeto de las decisiones personales, pero yo creo que podemos vivir la vida y mirarla con un sentido de aventura y lúdico, y que cuanto más, digamos, se ensanche, se amplíe nuestro espacio, mejor. Porque hay más información, porque hay más riqueza, y tenemos esa riqueza y esos nutrientes, si se quiere, disponibles, pero tenemos que ir a buscarlos, no llegan a nosotros. Entonces, ya eso para mí tiene que ver con una filosofía de vida y un respeto también, y un amor a la vida y al sentirse viva, que vale la pena la incomodidad, que vale la pena, como vos bien acotaste, y me encantó, que sea tolerable, no al sufrimiento ni al sacrificio, coincido 100%, no, no a sufrir, digamos, no le veo ningún mérito en sí mismo, pero sí a convencernos, y a veces de vuelta con una mirada lúdica, con menos peso así de que se nos juega nuestra reputación o quiénes somos, la identidad, etcétera, sí de ir a nuevos espacios, porque eso nos hace crecer y también hace crecer a la gente alrededor nuestro. Yo creo que hay una razón ética social en nuestro propio crecimiento. Por eso el título también de mi libro, me refiero a eso, porque está muy presente en lo que yo creo que es saltar por nosotras. Me incluye, pero también a todas las demás, que están Totalmente. mirando, a la que no se anima, a la que le sirve la huella que yo dejé como referencia, no necesariamente para que vaya por el mismo lado, pero va creando información que de vuelta está disponible para todas, sobre todo para las mujeres, que nos cuesta más, digamos que la cancha está inclinada para nosotras, así que me vas a encontrar siempre del lado de, dale, hagamos el intento, probemos, y de vuelta con un espíritu de aventura, de pioneras, de crecer, que vale la pena por nosotras, que vale la pena por los que nos miran, los más chicos, nuestros hijos o otros chicos jóvenes que estamos alrededor nuestro, familiarmente o profesionalmente, que van viendo ese ejemplo de, y no tengo todo asegurado, pero igual me juego por aquello que creo. Y esa razón me es suficiente motor y me permite convivir con la incomodidad tolerable, digamos, y que esa tolerancia sea más grande porque tiene una razón de ser que para mí es muy valiosa. Totalmente, totalmente. Y a mí que me gusta mucho desmitificar ciertos mandatos o ciertas frases que circulan, ¿no? Esto de
coincido con esto que vos decís, la cancha no está a nuestro favor como género, no ha estado durante toda la vida a nuestro favor, pero además esto de el tener que cuidarnos de absolutamente todos, y de una frase inclusive que a mí siempre me pareció horrorosa, esto de las mujeres somos jodidas, siempre conviene trabajar con hombres porque las mujeres somos jodidas. Yo cuando escucho esa frase ya me pongo jodida yo, perdón, porque digo, no, paren, no, primero no generalicemos, esto de las mujeres somos jodidas, no, no. La jodidez no es algo exclusivo de un género. Hay mujeres jodidas y hay hombres jodidos, o sea, no es algo exclusivo de un género. Yo he tenido la experiencia, he podido trabajar tanto con hombres como con mujeres, y me he encontrado en situaciones agradables con hombres y con mujeres, y situaciones desagradables con hombres y con mujeres por igual. O sea, también creo que esta frase de las mujeres somos jodidas también es una manera de coartar un poco nuestra libertad o marcar como de alguna manera el territorio, la cancha de cómo son las mujeres, entonces con las mujeres no se puede, ¿no? Esto me parece que está bueno empezar a replantearnos estas frases tan instauradas social y culturalmente y empezar como a desmitificarlas un poco, ¿no? Y acá es donde quiero entrar justamente con el tema de ¿qué implica entonces empoderar a una mujer? Cuando hablamos de empoderar a una mujer, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de empoderarnos, ¿de qué estamos hablando, Elena? Bueno, creo que también acá vale la pena hacer una distinción que muchas veces, de dos palabras que muchas veces las usamos como sinónimos y no las son, que es independencia y autonomía. Yo en general hablo de autonomía y no de independencia. Independencia, vamos a la económica como ejemplo, pero vale para todos los aspectos, es cuando tengo suficientes ingresos por mi cuenta, o suficiente capital, digamos, para mi subsistencia. Entonces que no requiero de ingresos de un tercero para mis propias necesidades. Que está buenísimo, y todas las que lo puedan tener, bárbaro. Y tratemos de tenerlo siempre, sí. Ahora, la realidad, ¿se puede tener siempre? No, muchas veces no, por cómo se ha dado esa historia familiar, por cómo se ha dado la historia personal nuestra, de nuestra pareja, de nuestra familia. Digamos, muchas veces no tenemos esa independencia económica. Lo que no quita que no podamos tener autonomía económica, o autonomía en términos generales, que quiere decir la posibilidad de decidir. Y acá esta pequeña diferencia entre una cosa y la otra marca toda la diferencia. Y creo que empoderar tiene que ver con, primero, poder soñar con qué queremos. Hace poco vi un video que se llamaba The Dream Gap, es la brecha del sueño. El sueño como ambición, ¿no? Como futuro. Y cómo las niñas tienden a soñar en más chicos que los varones. Primero porque le faltan role models, y por eso es tan importante, le faltan modelos de astronautas mujeres, sí hay, pero es una cada 20, no sé. Modelos de, no sé, multimillonarias, hay, pero es uno cada 200.000. Modelos de, digamos, de CEOs, dueñas de empresas grandes, no es que no las haya, pero son las menos. Entonces, primero es eso. Y segundo, sentirnos en la medida de lo posible, porque tampoco la posibilidad de decisiones es absoluta para nadie. Primero porque tenemos responsabilidades hacia nosotros y hacia terceros, y no podemos hacer de cuenta que no. Yo creo que eso no es libertad, eso es irresponsabilidad, eso es capricho. Nuestra libertad, la linda, la sana, es la que es responsable, la que nos impartimos a nosotros mismos nuestros límites, porque la libertad es un medio para conseguir algo que es valioso, no el ejercicio per se porque sí, que no tiene valor, digamos. Entonces creo que empoderarnos tiene que ver con sentir esa libertad de opciones, sentir que los vínculos en los que estamos tienen dinamismo, o sea que pueden cambiar, que quizás durante un periodo largo de la vida los ingresos económicos vinieron de parte de mi pareja, y eso no significa que tenga que ser para siempre así, que puede cambiar en el camino. Y aunque no cambie de hecho, tenerlo como posibilidad cambia todo, porque entonces yo no soy víctima de la situación que me tocó, que alguien tiró los dados, sino que lo elijo.
y que sigo eligiendo. Dentro de un marco razonable, porque, bueno, quiero vivir en Groenlandia, no, es imposible, olvídate, sí, te tocó vivir en Argentina, y salvo algunas excepciones, y acá estamos, ¿no? Entonces tampoco sentirnos que con nuestro poder podemos absolutamente todo, no, no es así. Y tenemos limitaciones de nuestros valores, tenemos limitaciones de nuestros amores, tenemos limitaciones de cómo queremos tener esos vínculos, y tienen reglas esos vínculos. Y uno puede aceptarlos o no, pero va a tener consecuencias si las acepta o las atraviesa a esas reglas de los vínculos. Entonces, creo que en ese sentido, empoderarnos significa tener abiertas las posibilidades, no sentirnos encasilladas en una situación de la que no podemos salir. Y muchas veces esa elección que hacemos significa, como vos decís, esfuerzo. Me quiero recibir en 2 años. Eso es una frase de libertad, es quiero recibirme, lo que no significa que, digamos, que no voy a zafar de pasar las horas enteras estudiando en vez de estar con mis amigas tomando mate. ¿No soy libre de tomar mate? No, soy libre de elegir, quiero recibirme y por eso elijo de vuelta no tomar mate con mis amigas, que está buenísimo y me encanta, y estar estudiando derecho, no sé, constitucional, que te pueda aburrir quizás o no, pero sigue siendo una elección, y cuando lo sentimos como elecciones, salimos de la situación de víctima. Uy, me tocó porque ahora tengo que estudiar sí o sí. No, podés no estudiar, pero no te vas a recibir. Tal cual, la libertad de la mano de la responsabilidad, ¿no? La libertad asumiendo que todo lo que decidamos y todo lo que elijamos, porque tenemos derechos a elegir y a decidir, obviamente que van a tener consecuencias, y lo que importa es que una vez que asumamos nuestra libertad, asumimos también la responsabilidad que eso implica, ¿no? Y eso es lo más rico, ¿no? Encontrarse con uno, poder asumirse libre, poder registrarse como persona libre y poder, en función de eso, tomar decisiones y asumir las consecuencias que estas decisiones toman, ¿no? Y en algún momento también vos del libro hablabas de o por acción o por omisión, o sea, consecuencias hay siempre, consecuencias hay porque uno acciona y también porque uno no acciona, no es que por omisión no hay consecuencias, esto de levanto la alfombra y meto todo ahí abajo, no quiere decir que no tenga consecuencias por más que no sean inmediatas, por eso eso es importantísimo, saber que todo lo que hagamos y lo que no hagamos va a tener consecuencias, y es importante que seamos conscientes y que seamos responsables de eso. No concibo, por lo menos esto es una opinión personal, no concibo la libertad si no va de la mano de la responsabilidad. Somos libres porque somos responsables y somos responsables y por eso somos libres, ¿no? O sea, por lo menos lo veo como muy de la mano, lo veo como muy anexado a una distinción y a otra distinción. Entonces, en esto de seguir hablando de lo que es empoderar a la mujer o lo que es el empoderamiento femenino, vamos directo a lo que es el liderazgo femenino, ¿no? ¿De qué hablamos? Y de qué hablamos en estos momentos de transición, ¿no? A nivel paradigma de género, ¿de qué hablamos? Del liderazgo femenino. ¿Qué decimos cuando estamos diciendo una mujer líder? ¿De qué hablamos? ¿De qué características hablamos? ¿A qué nos estamos haciendo referencia? Bueno, creo que acá también hay que distinguir lo que es el liderazgo femenino o masculino de quién lo ejerza, si es varón o mujer. Que Ajá. no necesariamente una mujer ejerce un liderazgo de tipo femenino, ni un varón ejerce el liderazgo de tipo masculino. Entonces, ¿qué quiere decir estos tipos de liderazgos, no? Que están como tipologías, si se quiere. Sí. El tipo de liderazgo masculino va a ser muchísimo más vertical, va a ir al resultado de la manera más rápida posible. En general, tiene en cuenta ese objetivo y resultado más allá del entorno y otras consecuencias que pueda tener. Es un liderazgo más de conquista, y donde se concibe el poder como un juego de suma cero, donde yo gano, vos perdés, y si yo pierdo, vos ganás. No hay un nosotros en ese tipo de liderazgo, que puede ser perfectamente ejercido por una mujer, y hay muchas mujeres que tienen un tipo de liderazgo masculino. El tipo Totalmente. de liderazgo femenino es más moderno,
y tiene que ver con un nosotros. Ya no es de conquista, porque digamos, en algún sentido las conquistas de las tierras ya están hechas, no hay más tierra para conquistar, y Por lo además menos no como en este planeta, filosóficamente, por lo menos no en este por lo, planeta. me- por lo menos Todavía, no en este planeta. todavía no Entonces, sabemos. el desafío no es conquistar, sino convivir. Y ya tenemos una noción de que si se hace daño en el Amazonas, en Alemania también tiene consecuencias negativas, está partido el mundo. Entonces no es donde yo gano, vos perdés, donde yo pierdo, vos ganas. Perdemos todos si uno tala los árboles, y ganamos todos si tenemos agua potable en algún lugar donde todavía quizás no llegó a mi costa, pero eso va a ir llegando. Entonces, el tipo de liderazgo femenino es mucho más horizontal, es mucho más holístico, considera las consecuencias de llegar a los objetivos, que también tiene como meta llegar a los objetivos, pero no necesariamente de la manera, no considera o no se lee que la manera más directa es la más efectiva, ni la más beneficiosa incluso a esa meta. Entonces, en ese sentido es más moderno porque incorpora conceptos básicos como la ecología de las decisiones, de las organizaciones, la diversidad, el respeto a los demás, digamos, al cambio climático, otras cosas de una mirada más global y englobadora, que una cosa de gestión, si se quiere, ¿no? Y de conquista, de vuelta a una cosa de convivencia. De vuelta, eso hay muchos líderes masculinos, no sé, el primero que se me ocurre es Trudeau en Canadá, que tiene una visión así del liderazgo y así la ejerce, y es varón. Y por eso no necesariamente lo tiene una mujer o lo tiene un varón, pero sí está bueno tener en cuenta, y muchas veces está mezclado, tiene mucho de esto, pero tiene otro de aquello, ¿no? Pero los modelos así, como columnas, te diría que pasan por ahí. Pero hay que tener cuidado, no creer, que a veces nos equivocamos por eso, que una mujer, por ser mujer, va a tener este tipo de liderazgo, o va a tener perspectiva de género. Quizás no la tiene y no la cree. Y un varón puede tenerla y creerla y ejecutarla y llevarla adelante también. Yo te súper agradezco esta distinción que acabas de hacer, a mí me la súper aclaró, calculo que a muchas de nosotras, las que estamos presentes también, y es muy rico lo que acabas de decir, porque es muy asertivo esto del liderazgo femenino no necesariamente es propio de una mujer, y que no nos confundamos en esto es importante, sino que son estilos de liderazgo, que los puede ejercer un hombre o que lo puede ejercer una mujer, ¿sí? Y también agrego algo que vos dijiste con respecto a esto del liderazgo femenino, de liderar desde un lugar femenino, que tiene que ver con, como vos decías, con lo holístico y con lo colaborativo, ¿no? O sea, esto de lo colaborativo, no tan verticalista, sino lo horizontal, ¿no? Esto de el trabajo más en equipo, el trabajo con menos con menos jerarquía, que no quiere decir que no sea con autoridad, pero con menos jerarquía, ¿no? Y donde hay una cuestión más homogénea, donde se respeta más lo que cada uno pueda aportar para que realmente haya un trabajo en equipo con más equidad, con más igualdad, ¿no? Y por ende con más respeto. Es riquísimo esta distinción que acabas de hacer. Y esto me lleva también a hablar un poco y a preguntarte a vos, si nos metemos en el tema feminismo, que es enorme, enorme, y vamos a tratar de hacer como un pequeño resumen o un brief de qué hablamos de cuando hablamos de feminismo. Porque ahí empiezan a saltarte a la yugular que no, que el feminismo no es salir medio desnuda por la calle, que el feminismo no es esto, que el feminismo no es aquello, que yo no soy feminista, digo, a veces he escuchado por mujeres mismas, ¿no? No, que a mí no me representan estas que se dicen que son feministas porque salen con el pañuelo verde, bueno, millones de cosas que escuchamos en todos lados, porque hay un montón de temas que se empiezan a entremezclar. Por eso, a manera de resumen muy, muy, muy pequeño, valga la redundancia, quería que nos compartieras desde tu mirada, para vos, Elena, ¿qué es, cuando hablamos de feminismo, de qué estamos hablando? Bien, lamentablemente no sé, por nuestra cultura tenemos que empezar con el machismo para explicar el conflicto que hay con la palabra feminismo, porque si fuera otra no tendríamos problema. Machismo Totalmente. quiere decir la creencia de que el varón es superior a la mujer. Exacto. Y creemos que feminismo es el opuesto. Hace 2 días me dijo Marilyn Stengel, no, el opuesto de machismo es embrismo, y me encantó,
Está buenísimo. Está Qué bueno buenísimo, eso. Frase ¿no? para Facebook, Es, para Facebook las de nuestra generación, para Instagram las de menos de 30. Ahí vamos con esa me frase, la me dijo gustó. Marilén Stengel, me la dijo Marilén Sí, Stengel caminando. Y que sería suponer que las mujeres son superiores a los varones. tal Y eso sería el cual. opuesto, ¿no? La antología, sí. Pero feminismo quiere decir técnicamente la igualdad. ¿Y la igualdad en qué sentido? Porque entonces aparecen, pero si somos obviamente distintos, más vale que somos distintos, solo hay que mirarnos. Somos iguales en los derechos, tenemos que ser iguales en las oportunidades, somos iguales en dignidad, tenemos que ser iguales en la posibilidad de potenciarnos como seres humanos. Ahí está la igualdad, porque tampoco todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres somos iguales, por favor. Menos mal, por Dios. Si no sería muy Y además aburrida la hay, vida, ¿no? digamos, y hay un montón de otros géneros, no es binario este tema. Con lo cual, eso es feminismo. Ahora, ¿qué manifestaciones tiene este feminismo? Y hay un reclamo, sí hay un reclamo. ¿Cuál es la profundidad del reclamo? Y es que las mujeres no estamos accediendo a los derechos que tenemos y que nos corresponden. Y por más que estén las leyes, porque si uno mira el Código Civil no va a haber diferencias entre hombres y mujeres, pero cuando mira la realidad sí lo ve, que tenemos brechas salariales, brechas en el trabajo, en blanco o en negro, brecha en la participación en la economía, brecha en el acceso a la tecnología. Entonces decimos, si bien todos tenemos esa igualdad de derechos, a las mujeres, por distintas razones, no es que me pasa a mí, Elena, y yo tengo un problema, no es que te pasa a vos, María Noel, sino que como grupo, como colectivo, nos cuesta más tomar esos derechos. Entonces los reclamamos, porque no estamos pudiendo tomarlos. ¿Y cómo se manifiesta? Desde distintas maneras. Que muchas veces tenemos problemas estéticos. Me puede gustar o no me puede gustar las marchas, digamos, la forma de vestir, la forma de manifestarnos. Después está lo que es la ilegalidad. Si estoy rompiendo un auto, y ya es un delito, ¿no? De daño, no es un tema estético. Hay distintas líneas que voy atravesando. Si golpeo a alguien, no es una manifestación, es de vuelta un daño que le estoy provocando a una persona, ya entra en otra categoría. Pero dentro de lo que es la manifestación estética, y hay de todo. Hay, digamos, manifestaciones que son más académicas, entonces que son con papeles, investigaciones, y que bien lo valen, y que van a circuitos más académicos. Hay otros que son más corporales, y también son válidos en ese sentido. Y uno puede sentirse más cerca o más lejos de distintas manifestaciones estéticas. Sobre eso, cada uno tendrá su gusto, como lo tiene respecto al arte o respecto a tantas cosas, pero de vuelta, mientras no cruce la línea de legalidad, son maneras de manifestarse. Y algunas llaman más la atención que las otras. Y, a ver, si bien puedo compartir en lo personal más unas maneras que otras, sí puedo entender perfectamente que cuando se quiere cambiar un orden tan inculcado culturalmente, los llamados de atención, bueno, te lleva a la tapa de los diarios. Y finalmente, vayamos al pasado, que Marco Orpiño nunca, digamos, el daño mínimo, no estamos hablando de una revolución sanguinaria, ¿no? Son pequeñeces, que de vuelta nos podemos sentir más cerca o más lejos de ese tipo de lenguaje, de esa manifestación, lo que no quita nada, el auténtico y válido llamado de atención / reclamo. Acá hay mitad de la población que no está llegando a tomar los derechos que les corresponden. Totalmente. ¿Hacemos algo? Y bueno, ¿a quién se lo tenés que decir? A aquellos que sí tienen ese derecho. ¿Y cómo haces para que te escuchen, para que te vean? Bueno, está el nivel académico y están los otros niveles más populares. Y son formas de manifestarnos de vuelta, siempre que esté dentro del lado de la legalidad, son manifestaciones. Y uno puede sumarse a una línea, a otra línea, no está obligado a. Pero no ocurre solamente en el feminismo, ocurre, qué sé yo, con la gente que defiende los derechos de los animales, con la gente que está a favor de la ecología. Bueno, son manifestaciones, ¿no? Los de Greenpeace se suben a una lancha y van a salir a un lugar, otros simplemente firman, digamos, documentos en Change, o sea, son manifestaciones, y yo creo que dentro de la legalidad todos son válidos.
Totalmente. Quiero hacer un comentario antes de, porque vamos a ir cerrando en unos minutos y me gustaría darles espacios para preguntas y respuestas, así que vayan ya las que quieren hacerles algunas preguntas a Elena o las que me quieren hacer alguna pregunta a mí, que puedan empezar a mandarlas por el chat, así vamos a ir seleccionando algunas de las preguntas para los últimos 5 minutitos. Y en función de lo que estabas recién diciendo, Elena, yo quería hacer un par de comentarios, coincido completamente con vos con esto de lo que estamos pidiendo es la igualdad en cuanto a los derechos y las oportunidades, no porque seamos géneros iguales, no, al contrario, somos géneros distintos y en la riqueza justamente está en la diferencia, entre ambos géneros, digo masculino, femenino, y entre todo lo que hay en el medio también, y mismo dentro de todas las mujeres también hay diferencias, y dentro de los hombres hay diferencias, y todo eso enriquece y nutre, y está bueno que eso no se anule, pero que no haya diferencias en los derechos, y que no haya diferencias en las oportunidades, eso sí, que haya igualdad de derechos y oportunidades para absolutamente todo ser humano, ¿no? Y eso me parece que es lo fundamental. Y también es importante entender que en momentos de transición como los que estamos viviendo nosotros, esto va a llevar un tiempo, y cuando pasamos de un paradigma a otro, es lógico que se vaya, al principio nos vamos de un extremo al otro, hasta que logramos construir entre todos un intermedio, que todavía no sabemos muy bien cuál va a ser, pero en este momento estamos como yéndonos al otro extremo que lo entiendo desde el enojo, desde la bronca, porque pasamos, las mujeres hemos pasado durante siglos, durante toda la vida, piensen que estemos en el 2021 y recién estamos empezando a hablar de igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, ¿hace cuánto? Gente, si vamos atrás y pensamos cuándo la mujer votó por primera vez, ¿cuánto hace que votó por primera vez? O sea, no hace ni 100 años que la mujer votó por primera vez, entonces estamos, digamos, fíjense todo lo que todavía falta y lo que ya se hizo, que es mucho, pero al lado de la cantidad de años que existe el mundo, es poco lo que se hizo, ¿no es cierto? Y creo que, y menciono acá el enojo también, esto lo voy a contar desde un lugar personal, pero digo, menciono el enojo también porque entiendo que parte de los cambios de paradigma, de las transiciones, tienen que ver con, a veces nos vamos al otro extremo, ¿no es cierto? Y entonces ahora salimos todas enojadas a decir, basta, que no nos digan más un piropo, que no nos digan más nada, porque todo esto, voy a hablar por mí, pero creo que en mi voz va a salir la voz de muchas, yo a partir de todo esto empecé a acordarme, miren lo que les voy a decir, pues esto es muy personal, la primera vez que me tocaron la cola en la calle. Y este no es un recuerdo que lo tenga un hombre, porque a un hombre no le ha pasado esto, pero me aventuraría a decir que a todas las que estamos hoy acá presentes, alguna vez nos tocaron en la calle, o en el colectivo, o en el subte, o sea, y la verdad que eso lo silenciamos. Yo tenía 12, 13 años, o sea, me acuerdo lo que tenía puesto ese día. Fíjense el nivel, no sé si llamarlo trauma, pero sí el nivel de huella o de marca que esas cosas dejan, que me aventuraría a decir que a gran parte de nosotras nos ha pasado, y que de eso no se hablaba. Estaba naturalizado que a la mujer le podían tocar la cola en la calle, ¿no es cierto? En la calle, en el subte, en el colectivo. Bueno, creo que ahora está saliendo todo el enojo de tantos años de cosas que hemos soportado, porque hablo del soporte, soportar, y naturalizar como si eso hubiera sido algo que, bueno, por ser mujer te la tenés que bancar, ¿no es cierto? Bueno, esto no tiene que seguir pasando, esto no tiene que volver a pasar, esto, digo, ni a los hombres ni a las mujeres, porque tampoco las mujeres tienen que ir por la calle, a ver, las mujeres tampoco tendríamos que ir por la calle tocando la cola a los hombres. Tocar la cola lo digo como un ejemplo de estamos invadiendo el espacio del otro, y no estamos respetando o el cuerpo del otro, o el lugar del otro, o el espacio del otro, porque cuando le decimos algo al otro, por más que sea un piropo, también estamos invadiendo el espacio del otro, y ¿qué más si el otro tiene ganas de, el otro sea quien sea, hombre, mujer, o sea quien sea, qué más si tiene ganas de escuchar lo que uno le tiene para decir, que a veces no es para decir, sino para gritar desde arriba de un camión, ¿no? Pero bueno, me parece también que estamos atravesando esto de, que es entendible, está bueno que podamos salir del enojo, pero es entendible que atravesemos eso para poder salir de ahí y salir más fuertes y sin la bronca que quizás hoy sí se ve en muchas manifestaciones o en muchos escritos o en muchos videos o muchas cosas que están circulando que están mostrando esto, ¿no? De, bueno, basta de tantos años de maltrato, basta obviamente de violencia, de femicidios, pero digo, de maltratos en general, en todos los sentidos, inclusive en los ámbitos laborales, de maltratos al no poder acceder a un mismo cargo que un hombre simplemente por ser mujer, o al tener ingresos menores que un hombre simplemente por ser mujer, porque todo eso es maltrato, ¿no? Y todo eso tiene que ver con
con cuestiones obviamente culturales que estamos intentando quebrar o que estamos intentando transformar, ¿no? Yo no sé si alguien quiere, porque estamos a 5 minutos de ir cerrando la charla, y me gustaría saber si alguna de las que están acá presentes hoy, que nos están acompañando, tiene ganas de hacer algún comentario o de hacernos alguna pregunta. No sé si apareció algo en el chat. Cuando siento que me estoy transformando, es decir, adaptarme a los nuevos paradigmas. Sí, es adaptarnos a los nuevos paradigmas, pero siempre desde un lugar, desde, bueno, a ver, ¿deseo yo este nuevo paradigma? O sea, ¿deseo adaptarme? No, si no, no es. Si vamos a tomar la adaptación como una sumisión, es paso de una cosa a la otra y no es la idea, ¿no? No sé, Elena, si vos querés comentar algo con respecto a esta pregunta. Cuando siento que me estoy transformando, es decir, adaptarme a los nuevos paradigmas. A ver, yo creo que lo que hay que tratar de salir es de cualquier tipo de paradigma en sí, ¿no? Y creo que estas conversaciones que estamos teniendo abiertas, donde lo que era generalizado, como que te toquen la cola, de repente, quizás recién ahora decís, pará, lo tenía naturalizado como parte de la vida, y ahora miro y digo, no, la verdad que fue feo, me tocaron, no me gustó. Y no necesariamente lo tengo que bancar y que soportar y traer luz sobre aquello que lo teníamos naturalizado está bueno, porque nos permite tomar decisiones más libres. Y ahí va, ¿no? Yo creo que salir de los propios sesgos de la educación que tuvimos, sesgos culturales, y entenderlos, identificarlos como tal, que no es una creencia, sino para, ¿lo creo verdaderamente a esto? ¿O es porque es lo que vi y escuché toda mi vida? Y eso es lo que, bueno, si me lo puedo cuestionar, entonces vuelvo a elegir, quizás vuelvo a elegir exactamente donde estaba, pero es una elección libre. Entonces, creo que sí, toda esta conversación, y en marzo es un montón, porque es el mes de la mujer, que vamos teniendo, nos permite reelegir dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo queremos ser, y eso es siempre fresco, y está bueno, yo creo que como posibilidad, ¿no? de personas de desarrollo. Totalmente, que nos habilitemos la pregunta, que nos permitamos preguntarnos, replantearnos para, desde ese lugar, como vos dijiste, o elegir algo diferente, o seguir eligiendo si tal vez lo mismo, pero desde un lugar consciente, ¿no? Desde un lugar responsable. Lo estoy eligiendo yo, me hago cargo, soy consciente, responsable de eso. Quiero ver si había algún otro chat, alguna otra pregunta en el chat. Que quieran compartir, un consejo para la sensación de la culpa de ser mujer, por ejemplo, cuando estás embarazada, que podés perder oportunidades laborales, proyectos, ascensos, etcétera. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario con respecto a eso. Vos podés hablar Bueno, del ser madre, de la culpa del ser madre. bueno, a ver, creo que son dos cosas distintas, una es la culpa y otra es cuando estás embarazada y perdés oportunidades laborales, eso, digamos, no es culpa de la embarazada, No, claro que claramente, no, ni, claro. este, pero sí entiendo, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? Entiendo, me parece que a lo que va este comentario de Claudia es culpa del embarazo, es que me estoy perdiendo oportunidades. Y esa es casi la cuestión central de los problemas de las mujeres, que muchas veces están atravesados por la maternidad y todo lo que eso implica, ¿no? Los grandes estereotipos es las mujeres están a cargo de las tareas de cuidado y los hombres a cargo de las tareas de la producción. Y a partir de ahí, ese es como el origen de todo y cómo se va y teniendo implicancias en los distintos sectores de nuestra vida. Y no es fácil, porque es cierto, a ver, donde hay mayor, por ejemplo, tasa de desempleo es en las mujeres que están en edad de fértil. Las mujeres jóvenes, dentro de toda la población, es donde mayor desempleo hay, porque las empresas no la quieren tomar, porque están asumiendo que va a venir una maternidad, que va a tener su licencia de maternidad de 3 meses, etc. Entonces, es donde dejamos más vulnerable, esa es nuestra población laboralmente más vulnerable. Entonces,
esta sensación que tenemos no es una sensación, es un reflejo de la realidad. Y eso ya solo es una información importantísima. Doy un ejemplo cortísimo para que entendamos lo profundo que es esto. La participación de las mujeres en las orquestas filarmónicas de Estados Unidos era del 5%. Decidieron poner una cortina negra en las audiciones, donde evalúan quién va a tocar en esa orquesta. Tenemos que pensar que los jurados es gente que ama la música, súper entendido, y lo único que quiere es escuchar el mejor talento, ¿no? Y que la orquesta sea lo más armónica posible. Bueno, con solamente eso, o sea, que no veían quién tocaba el instrumento, la participación de las mujeres subió del 5 al 35%. Dos lecciones importantes. Cuánta mejor música, cuánto talento nos hemos perdido o nos perdemos, porque no solamente pasa en la filarmónica, pasa en cuando, digamos, tienen que emplear a varones o mujeres en una heladería, lo mismo, no es solamente que está restringido al universo de la música. Y dos, y acá era mi punto, ese 30% histórico de mujeres a la que le decían no tenés suficiente talento, y sí lo tenían, se fueron con su violincito bajo el brazo, convencidas que un jurado objetivo, amante de la música, le había dicho que su talento no era suficiente, y lo era. Ese no está muy presente en nuestras vidas. Por eso muchas veces Totalmente. hablamos del tema de la autoestima de las mujeres. Digo, no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, es un reflejo de la realidad. Totalmente, Tenemos totalmente. el no sos lo suficientemente creativa, no sos lo suficientemente eficiente, tu palabra no vale tanto como la del varón, tu comentario molesta y está de más, tenemos que justificar nuestras afirmaciones más, y no es por un problema de autoestima personal, no tenemos que ir todas corriendo al psicólogo a hacer No, tal tratamiento, cual, es un tal cual, reflejo de la realidad, es tal todos cual. estos no injustos que hemos tenido, donde nosotros y todo el resto pensó que era de un jurado imparcial. Sí, Así que tenerlo en cuenta, y cada vez que tengamos ese no, tenerlo bien cerca en el recuerdo. No es un tema mío, es un tema estructural, sí, para, digamos, calmar un poco esos rechazos que tenemos tan seguido. totalmente, totalmente. Bien, ¿y qué opinas? Aquí, bueno, la última pregunta, porque ya estamos fuera de hora. ¿La ¿Está mujer bien? no es solo maternidad? Bueno, la mujer no es solo maternidad, claramente la mujer no es solo maternidad, lo dice una mujer que eligió no ser madre y que por elegir desde el deseo de no ser madre muchas veces he sido mal mirada por otras mujeres y por otros hombres, ¿sí? Y me ha llegado a decir cosas como, ay, pero ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? O cuando seas vieja, o vas a estar sola toda tu vida, o sea, bueno, digo, porque está esto de la maternidad y también está esto de las que no elegimos ser mamás, ¿no es cierto? Y no lo elegimos desde un deseo genuino, ¿no? Y estamos como, ¿cómo no vas a hacer? Si el propósito en la vida es ser madre, ¿no? Como si, bueno, la mujer, como, por eso tomé esto que dijeron, esto que dijo, ahí veo quién Está fue que bien. dijo, Ale, No, la mujer no es solo Ale, la mujer no es solo maternidad, la mujer se tiene que casar, es esto está mismo, bien, ¿no? Empezar está bien. a salir, claro, totalmente, Ale, empezar a salir de ciertos mandatos y de poder de preguntarnos, de repreguntarnos, ¿qué de todo eso que se naturalizó, como vos decías, Elena, y que circuló durante tantos siglos, culturalmente hablando, bueno, qué de todo eso hoy tomamos y qué decidimos no tomar? Y hacernos responsables de eso que hoy elegimos que es lo más importante. Eso es lo que realmente nos empodera y eso es lo que realmente nos hace libres y eso es lo que nos hace hablar de un ser mujer distinto en este nuevo modelo, no sé si decir un nuevo modelo, pero sí en estos nuevos momentos donde estamos cambiando la manera de mirar, la manera de pensar y la manera de posicionarnos en el mundo. Eso está buenísimo. Vamos a ir cerrando esta hermosa charla. Realmente fue un placer, Elena, tenerte de invitada y abrir este ciclo de charlas con vos, y te estoy súper, súper agradecida, porque en cuanto te convoqué me dijiste enseguida que sí, y la verdad que para mí fue, wow, qué bueno, o sea, lo tengo que decir con mucha alegría y con mucha emoción, y te lo súper agradezco, Elena. Vuelvo a agradecer a los que nos apoyaron, a los que nos apoyan, vuelvo a agradecer al grupo Networking Lean de Argentina, liderado por Lisette, que es quien siempre nos está acompañando, inspirando, motivando, apoyando, y todas las buenas palabras
que hacen que un grupo de mujeres vaya para adelante con ganas, con valentía, con amorosidad, con respeto, con tolerancia, sí, sobre todo con esto, ¿no? El respeto por lo diferentes que somos cada una de nosotras, por las individualidades y darnos lugar a todas. Y quiero agradecer también muy especialmente a Vale de Melina Joyelinas, de Melina Joyerías, parezco mi Telegram, ¿no? Pero que es quien me envió estos hermosos aros y haciendo juego con este dije que es realmente una belleza que espero que se luzca en la pantalla como lo estoy luciendo acá en presencia y realmente las invito a que pasen por su local en Galerías Pacíficos que tienen unas piezas increíbles y espectaculares y ni que hablar del agradecimiento enorme al equipo con el que estoy trabajando, Blen, Carolina, Rosana y Maya, que son 3 profesionales exitosas ahí. Caro, saluda también, no sé dónde está Maya, saluda también, porque realmente son 3 profesionales súper recomendables, exitosas, muy, muy, muy profesionales en todo lo que hacen, y por sobre todas las cosas, muy amorosas y muy empáticas, porque hay que bancarme, ¿eh? Hay que bancarme, hay que bancarme, y ellas están al pie del cañón en todo momento, con todos mis mensajes, no importa la hora que sea, y me imparte el nivel de locura con el que les mando los WhatsApp que les mando. Así que les quiero agradecer muchísimo a ellas 3, y por supuesto a todas ustedes que están hoy presentes por estar acá, por acompañarnos, y entiendo e interpreto desde mi escucha subjetiva claramente que si están acá es porque realmente están queriendo ocupar un lugar distinto y sentirse y verse como mujer desde un posicionamiento diferente, mucho más rico, y bueno, como veníamos diciendo, con mucha más libertad, con mucha más equidad para todas.